Helen y Maynard Fine. ¿Qué pudo haber destrozado las aparentemente perfectas vidas de Helen y Maynard Fine, una pareja querida en el tranquilo pueblo de Maryville, Tennessee, en una trágica noche de mayo de 1977? ¿Cómo es que esta familia, respetada por sus fuertes valores y lazos estrechos, se convirtió en el centro de un largo misterio? Helen y Maynard Fine eran un matrimonio que residía en el apacible pueblo de Maryville, Tennessee. Juntos, tenían un hijo llamado Michael Keith Fine. Los Fine eran bien considerados en su comunidad, conocidos por sus fuertes valores familiares y las contribuciones positivas que hacían a la sociedad. A pesar de su vida aparentemente idílica, su mundo se hizo añicos el 20 de mayo de 1977. La tranquila vida de la familia Fine llegó a un trágico final cuando Helen y Maynard fueron encontrados sin vida en su casa en la avenida Everett, en Maryville. Sus cuerpos fueron hallados por un trabajador de mantenimiento que había ido a revisar su casa después de notar que las líneas telefónicas habían estado desconectadas durante varios días. Al llegar a la escena, el trabajador vio el cuerpo sin vida de Helen Fine dentro de su auto, lo que lo llevó a llamar de inmediato a las autoridades. Cuando la policía llegó, hicieron el sombrío descubrimiento del cuerpo de Maynard Fine dentro del hogar. Los resultados de la autopsia revelaron que tanto Helen como Maynard habían perdido la vida por múltiples heridas de bala. El hecho de que la pareja hubiera fallecido más de una semana antes de ser encontrada solo añadió horror a la situación. A pesar de los esfuerzos de la policía por recopilar pruebas e investigar pistas, el caso rápidamente se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de la zona. No había señales de entrada forzada, no había sospechosos inmediatos y no había un motivo claro para los asesinatos. Con pocas pruebas para continuar, la investigación se estancó. Y a pesar de los esfuerzos exhaustivos de las fuerzas del orden locales, no pudieron reconstruir lo que había sucedido esa fatídica noche. Las pistas se agotaron y los posibles sospechosos fueron descartados, lo que dejó el caso sin resolver. La falta de respuestas dio lugar a especulaciones, y muchos comenzaron a formular sus propias teorías sobre lo que podría haber sucedido. Algunos creían que fue un crimen pasional, mientras que otros especulaban sobre un posible robo que salió mal. Durante casi 5 décadas, el misterio de quién acabó con la vida de Helen y Maynard Fine permaneció sin resolver. En mayo del 2021, el caso tomó un nuevo rumbo cuando un miembro de la familia contactó a las autoridades para preguntar por actualizaciones sobre el caso, que llevaba mucho tiempo sin resolverse. La llamada llevó a los investigadores a reabrir el caso oficialmente. Los avances en la tecnología forense y las técnicas investigativas dieron a los detectives la esperanza renovada de que por fin podrían resolver el misterio de quién acabó con la vida de Helen y Maynard. Con la disponibilidad de herramientas más sofisticadas, los investigadores revisaron las pruebas antiguas que habían estado almacenadas durante décadas, incluidas evidencias forenses y declaraciones de testigos. Durante la reinvestigación, los detectives vincularon al hijo de los Fine, Michael Keith Fine, con el arma utilizada en los asesinatos. El arma había sido recuperada por la policía en 1978 en un vertedero local. En ese momento, no había suficientes pruebas para vincularla de manera concluyente con el caso, pero el análisis forense moderno proporcionó el avance que los investigadores habían estado esperando. En noviembre del 2023, casi 5 décadas después del crimen, Michael Fine fue arrestado e imputado por el asesinato de sus padres. Al momento del homicidio, Michael tenía 34 años, y al igual que sus padres, Michael Fine era estimado en la comunidad. Michael Fine, de 80 años, está actualmente en espera de extradición a Tennessee para enfrentar un juicio. A medida que el caso avanza hacia el juicio, el antiguo misterio que rodea la muerte de los Fine parece estar acercándose a su resolución. Las autoridades también informaron que están tratando de encontrar a una mujer que para entonces era una adolescente, que vivía con las víctimas y a quien no han podido identificar. Aunque no es considerada sospechosa, podría tener evidencia relacionada con el caso. El jefe de policía de Maryville, Tony Crisp,
dijo que habló con las familias de las víctimas, quienes expresaron su gratitud por el cierre brindado hasta este punto de la investigación y agradecieron a las fuerzas del orden por los esfuerzos. Karen Bentz y Loretta Davis. ¿Qué sucede cuando la simple tarea de caminar a casa después del trabajo se convierte en un escalofriante misterio que desconcierta a una comunidad durante más de 5 décadas? Karen Bentz, una joven de 18 años de Akron, Ohio, era una hija devota que trabajaba en 2 empleos para mantener a su familia. El 28 de abril de 1970, su vida fue trágicamente truncada cuando desapareció sin dejar rastro. Este horrendo crimen no fue un incidente aislado. Loretta Davis, una joven de 20 años del municipio Brimfield, Ohio, tuvo un destino igualmente sombrío el 27 de septiembre de 1975. ¿Cómo pudieron permanecer sin resolver durante tanto tiempo estos 2 asesinatos aparentemente no relacionados? Karen Bentz, una residente de 18 años de Akron, Ohio, fue descrita por sus padres como una hija cariñosa y encantadora. Llevaba una vida típica para alguien de su edad, trabajando en 2 empleos para mantenerse a sí misma y a su familia. Karen pasaba sus días trabajando en Lawson's y Red Barn, 2 negocios locales situados frente al hospital de la ciudad de Akron. Sin embargo, el 28 de abril de 1970, la vida de Karen dio un giro inesperado. Ese día, Karen fue a la casa de sus padres para recoger sus uniformes de trabajo, que eran simples, de color blanco, junto con una faja y zapatos tipo mocasín, preparándose para su turno. Tras recoger sus pertenencias, dejó la casa de sus padres para caminar las 4 cuadras que la separaban de su apartamento. Era un camino corto que había recorrido muchas veces antes, pero esta vez, algo salió terriblemente mal. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado a un lado de la carretera Indian Hills, en Tallmadge, a casi 10 kilómetros de su apartamento en Akron. Karen había sido brutalmente apuñalada 7 u 8 veces en el pecho. Su cuerpo fue descubierto boca abajo, completamente vestida, en un área remota. La investigación reveló que ya llevaba varias horas sin vida cuando fue hallada. A pesar de la naturaleza violenta de su muerte, no había señales de agresión sexual. Sus pertenencias estaban esparcidas cerca de la escena del crimen. La policía encontró su faja, medias, mocasines y uno de sus vestidos a menos de 1 kilómetro de su cuerpo. Otro uniforme blanco fue hallado a 3 kilómetros de distancia, en la salida de la avenida Southeast de la autopista. Mientras los investigadores juntaban las piezas de evidencia, se quedaron con más preguntas que respuestas. ¿Cómo había terminado Karen tan lejos de su casa y por qué? ¿Quién podría haber cometido un crimen tan horrendo contra una joven sin enemigos conocidos? A pesar de las pistas dejadas atrás, la investigación llegó a un punto muerto. Ningún testigo se presentó, y no surgieron sospechosos viables en las primeras etapas del caso. Las pertenencias esparcidas, el ataque violento y el misterio que rodeaba sus últimas horas dejaron perpleja a la policía. Sin un motivo claro y sin mucho con qué trabajar, el caso de Karen pronto se enfrió. Su familia quedó devastada, forzada a soportar el dolor de perder a su hija sin saber por qué o quién era el responsable. Este trágico caso es inquietantemente similar al de Loretta Davis, una joven de 20 años del municipio de Brimfield, Ohio. Loretta trabajaba junto a su madre, quien administraba un pequeño negocio de procesamiento de datos desde su casa. En la noche del 27 de septiembre de 1975, la vida de Loretta dio un giro fatal. Después de la medianoche, dejó la casa de sus padres dejando una nota que decía que iba a buscar algo de comer, aunque no mencionó a dónde se dirigía. Al día siguiente, poco antes del mediodía, un transeúnte descubrió el cuerpo de Loretta a lo largo de la carretera Congress Lake, en el municipio de Suffield, aproximadamente a 2,5 kilómetros de la carretera Waterloo. Había sido brutalmente apuñalada 2 veces en el pecho, y la escena pintaba una imagen escalofriante de sus últimos momentos. Los investigadores estaban desconcertados, intentando entender cómo había terminado ahí y por qué alguien querría hacerle daño. El caso de Loretta sacudió a la comunidad local, al igual que lo hizo la muerte de Karen 5 años antes.
El auto de Loretta, un Plymouth Duster, fue encontrado abandonado frente a Tallmadge Auto Parts, en el 51 de la avenida Southeast, en Tallmadge, la misma ciudad donde se había encontrado el cuerpo de Karen Benz. Testigos informaron haber visto a Loretta sentada en un Chrysler Córdoba plateado de 1975, con un hombre desconocido alrededor de las 2:30 de la madrugada, solo unas horas antes de que su cuerpo fuera hallado. Esta pista inicialmente parecía prometedora, pero a pesar de los esfuerzos por localizar al hombre y al vehículo, el rastro se enfrió. Las inquietantes similitudes entre los casos de Loretta y Karen eran imposibles de ignorar. Ambas jóvenes fueron apuñaladas hasta morir en o cerca de Tallmadge, y ambos casos dejaron a los investigadores buscando pistas. A pesar de las intensas investigaciones, ambos casos permanecieron sin resolver, y sus expedientes fueron acumulando polvo a medida que pasaban los años sin avances. Tras décadas de investigación, se produjo un avance en septiembre del 2019. Gustav Zafaras, un residente del municipio Jackson de 75 años, fue arrestado y acusado de los asesinatos de Karen Benz y Loretta Davis. Las autoridades habían sospechado durante mucho tiempo de una conexión entre los dos casos, y tras reexaminar las pruebas, desarrollaron nuevas pistas que los vincularon. El arresto de Zafaras llevó una chispa de esperanza a las familias que habían esperado más de 50 años por respuestas. Zafaras fue acusado de 8 cargos, incluyendo secuestro, intento de agresión y asesinato en relación con las brutales muertes de Karen y Loretta. Sus actos criminales, que habían atormentado a Akron durante décadas, por fin salieron a la luz. La reinvestigación y las modernas técnicas forenses jugaron un papel clave en la construcción de un caso sólido en su contra, permitiendo a las autoridades buscar justicia para las víctimas cuyas vidas él había arrebatado cruelmente. En abril del 2023, Zafaras fue sentenciado de 15 años a cadena perpetua por el asesinato de Karen Benz y a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato agravado de Loretta Davis. La condena fue una victoria largamente esperada para las familias de Karen y Loretta, quienes habían vivido durante décadas con el dolor de perder a sus seres queridos sin saber quién era el responsable. La sentencia de Zafaras a cadena perpetua asegura que nunca más dañará a otra persona, ofreciendo un atisbo de consuelo a aquellos que habían esperado la verdad. La jueza señaló que ambas sentencias se cumplirán consecutivamente. Dijo: "Cuando consideramos sentencias consecutivas, consideramos el daño que se ha causado. No hay mayor daño en esta vida que quitarles la vida a estas dos mujeres sin importar quiénes eran. Eran hijas, hermanas, madres, amigas y tías. Atacarlas y matarlas de manera tan despiadada y luego arrojar sus cuerpos. La sentencia consecutiva es, por mucho, más apropiada que una sentencia concurrente en este momento". Durante la sentencia, la hermana de Karen Benz apareció de manera virtual para dar una declaración. Sandra Utterbach dijo: "Han pasado 53 años este mes desde que este monstruo la apuñaló hasta la muerte y la dejó afuera como si fuera basura. Desearía que mis padres y hermanos aún estuvieran vivos para presenciar esto. Aunque me alegra que por fin tenga que pagar por esto, nunca me devolverá a mi hermana. Sus acciones afectaron a toda mi familia. A ti, Gustav Zafaras, destruiste a mi familia cuando le quitaste la vida a mi hermana, y serás responsable de tus acciones. Nunca podré recuperar a mi hermana, sin importar la sentencia que recibas, pero al menos no podrás destruir más familias. Dios me perdone, pero espero que ardas en el infierno". Herman Brown. ¿Cómo encontró Herman Brown, un joven con un futuro prometedor, un final tan violento y trágico en su apartamento en Cincinnati, Ohio, en 2003? ¿Qué fuerzas oscuras estuvieron en juego en ese fatídico día? ¿Y por qué tardó 2 décadas en salir a la luz la verdad? ¿Y cómo los avances innovadores en tecnología forense por fin trajeron justicia a un caso que había permanecido sin resolver durante tanto tiempo? Herman Brown era un joven con un futuro lleno de promesas, viviendo una vida con el potencial de grandes cosas. Sin embargo, todo se derrumbó
el 15 de febrero del 2003. Ese día, la policía fue llamada a la cuadra 2500 de Sarvis Court, después de que una persona preocupada llamara al 911 para reportar un olor inusual y fuerte proveniente del apartamento de Herman. Cuando los oficiales llegaron al lugar y entraron al apartamento, se enfrentaron a una escena que solo podía describirse como espeluznante. El cuerpo de Herman yacía desnudo en el suelo, claramente habiendo perdido la vida de la manera más violenta imaginable. Un cable de extensión estaba fuertemente enrollado alrededor de su cuello, una horrorosa indicación de estrangulación. Su cuerpo también presentaba múltiples heridas de arma blanca, evidencia de un ataque brutal y despiadado. La brutalidad de la escena era innegable, y los investigadores supieron de inmediato que estaban lidiando con algo mucho más allá de una investigación rutinaria. Una inspección más detallada del apartamento reveló detalles aún más perturbadores que añadían misterio. En el baño, los investigadores encontraron sangre en el lavamanos, una posible indicación de que el perpetrador podría haberse lavado después del asesinato, o que Herman había luchado por su vida en esos últimos momentos, dejando rastros de su lucha. Los investigadores recuperaron 6 colillas de cigarro esparcidas por el apartamento, cada una un posible vínculo con el sospechoso. Además, se tomó una muestra de ADN del cuerpo de la víctima, lo cual sería crucial para determinar si hubo algún tipo de agresión involucrada en el crimen. La sangre del lavamanos también fue cuidadosamente recogida, ya que podría proporcionar información sobre lo que sucedió durante los momentos fatales previos a la muerte de Herman. A pesar de la naturaleza sombría de las evidencias, los investigadores permanecieron decididos a encontrar a la persona responsable de quitarle la vida a Herman. Mientras los investigadores continuaban analizando las pruebas recogidas en la escena del crimen, un avance crucial surgió a partir de la sangre encontrada en el lavamanos del baño. Se identificaron 2 perfiles de ADN distintos dentro de la sangre. Uno pertenecía a Herman y el otro a un individuo desconocido. A pesar del descubrimiento de este segundo perfil de ADN, no coincidía con nadie en el sistema y, sin más pistas, la investigación se estancó. Durante años, el perfil de ADN desconocido siguió siendo un misterio inquietante, pero todo cambiaría cuando, 20 años después, el caso se reavivaría gracias a la introducción de nuevas técnicas forenses. En 2023, casi 2 décadas después de que la vida de Herman Brown fuera arrebatada, los investigadores revisaron el caso sin resolver con la ayuda de los avances en tecnología forense. El perfil de ADN de las colillas de cigarro fue reextraído y se sometió a una búsqueda de genealogía genética forense. La búsqueda arrojó una coincidencia: Robert Stewart, un nombre que no había aparecido previamente en la investigación. Stewart, un residente de Lima, Ohio, se convirtió en el principal sospechoso en este caso de décadas. El 15 de septiembre del 2023, Stewart fue arrestado, marcando un avance significativo en el caso no resuelto. El arresto renovó las esperanzas de justicia, ya que Stewart fue acusado de 2 cargos de homicidio y un cargo de agresión sexual. Si es condenado, Stewart enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua por el brutal asesinato de Herman Brown. El arresto y el juicio pendiente de Robert Stewart marcaron el inicio del capítulo final en un trágico caso que había permanecido sin resolver durante demasiado tiempo. Susan Marcia Rose. Cómo una joven vibrante, involucrada en su comunidad, encontró un final tan violento y prematuro en el corazón de una bulliciosa ciudad. Susan Marcia Rose tenía solo 24 años cuando su vida fue brutalmente truncada en 1979. Conocida por su amabilidad y su activa participación en actividades locales, Susie era un rostro familiar en su vecindario, lo que hizo que su muerte fuera aún más impactante. Susie Rose era una mujer de 24 años que vivía en Boston, Massachusetts, en 1979. El 30 de octubre de ese año, Susie visitó una popular pista de patinaje en Boston, un lugar que frecuentaba y disfrutaba. La pista era un centro de interacción social, y Susie era conocida por ser una cara familiar allí.
a menudo vista con una sonrisa, saludando a todos los que conocía. Fue una tarde ordinaria, llena de la risa y emoción habituales que caracterizan estas salidas. Trágicamente, esta aparentemente normal tarde tomó un giro oscuro. Susie, conocida por su cabello rojo, fue encontrada sin vida en el número 285 de la calle Beacon. La escena del crimen presentaba una imagen sombría. Susie había sufrido múltiples heridas contundentes en la cabeza, lo que resultó en fracturas del cráneo y laceraciones en el cerebro. A medida que comenzaba la investigación del caso de Susie, las autoridades se enfrentaron a la difícil tarea de reconstruir las pruebas. Casi 2 años después, en junio de 1981, un hombre fue llevado a juicio. A pesar de la gravedad de las pruebas, el tribunal lo declaró no culpable, lo que representó un retroceso significativo en la búsqueda de justicia para Susie, dejando su caso sin resolver y al perpetrador aún en libertad. Después de casi 44 años de preguntas sin respuesta y un misterio perdurable, un avance significativo surgió en agosto del 2023. John Michael Irmer, un hombre de 69 años de Oregón, dio un paso extraordinario al presentarse en la oficina del FBI en Portland para confesar un secreto guardado durante mucho tiempo. La revelación de Irmer fue tanto inesperada como impactante. Afirmó haber encontrado a una mujer de cabello rojo en una pista de patinaje en Boston alrededor de Halloween en 1979. Esta descripción coincidía estrechamente con la de Susie Rose. Irmer proporcionó un relato detallado de los eventos que llevaron al asesinato. Describió cómo, después de conocer a la mujer, ambos entraron en el número 285 de la calle Beacon, un edificio en proceso de renovación en ese momento. Según Irmer, tomó un martillo del sitio y, en un acto repentino y brutal de violencia, golpeó a la mujer en la cabeza, causándole heridas fatales. Además, detalló que después de cometer el crimen, huyó a Nueva York al día siguiente. La confesión provocó una investigación renovada y rigurosa del caso no resuelto. Las autoridades actuaron rápidamente, obteniendo una muestra de ADN de Irmer para compararla con las pruebas recogidas en la escena del crimen. El meticuloso proceso de emparejar el ADN de Irmer con las muestras conservadas del lugar confirmó su implicación. Esta evidencia genética lo vinculó de manera inequívoca con el crimen, validando su confesión y proporcionando una confirmación crucial de su culpabilidad. Jeremiah Watkins. ¿Cómo es que un animado niño de 13 años, lleno de vida y amor por su familia, desaparece repentinamente, solo para que su cuerpo sea encontrado días después en una tumba poco profunda? El pequeño pueblo de Terra Alta, West Virginia, cambió para siempre cuando Jeremiah Jerry Watkins desapareció en 1985. Jeremiah Matthew Watkins, a menudo llamado Jerry, era un vibrante niño de 13 años con un entusiasmo por la vida que irradiaba a través de sus ojos marrones. Viviendo en las colinas onduladas de West Virginia, Jerry era conocido por su amor por los chocolates Kit Kat y su espíritu aventurero. A pesar de su corta edad, Jerry tenía un profundo sentido de responsabilidad y afecto por su familia, particularmente por su hermana bebé, Jamie Cole. Pero en noviembre de 1985, Jerry fue reportado como desaparecido. Las autoridades locales, junto con voluntarios de la comunidad, lanzaron una extensa operación de búsqueda. A pesar de sus mejores esfuerzos, la búsqueda no arrojó pistas inmediatas, y la creciente incertidumbre comenzó a pesar gravemente sobre su familia y amigos. El trágico destino de Jerry fue confirmado el 12 de noviembre de 1985, cuando su cuerpo fue descubierto por los buscadores en un hoyo poco profundo, cerca de las vías del tren en Terra Alta. El hallazgo fue realizado por un grupo de voluntarios locales que se habían unido a los esfuerzos de búsqueda. Su esperanza de un regreso seguro de Jerry se desvaneció ante la sombría realidad que desenterraron. La autopsia realizada al cuerpo de Jerry reveló la brutalidad de lo que había sufrido. El médico forense determinó que Jerry había sufrido una hemorragia cerebral severa debido a un golpe en la cabeza,
siendo la causa final de su fallecimiento una puñalada en la espalda. A pesar de los esfuerzos inmediatos y continuos de las fuerzas del orden locales y múltiples agencias investigadoras, el caso de Jerry quedó sin resolver. Su hermana Jamie, que era solo una bebé cuando su hermano desapareció, creció con la pesada carga de su memoria. Su madre, Enid Nicola, estaba particularmente devastada por la falta de avances en la investigación. La frustración y el enojo que sentía por el caso sin resolver se vieron agravados por el profundo dolor de perder a su hijo. Durante casi 40 años, el caso de Jerry siguió siendo uno de los muchos misterios no resueltos que atormentaban a Terra Alta. A principios de febrero del 2023, el capitán T.N. Tichnell reabrió la investigación y rápidamente identificó varias inconsistencias en las declaraciones de David Monroe Adams, un residente de Westover de 56 años. Adams, que tenía 18 años en el momento de la desaparición de Jerry en 1985, había sido entrevistado varias veces como parte de la renovada investigación. Las discrepancias en sus relatos llevaron a Tichnell a examinar más de cerca el caso, revelando un patrón que sugería engaño. Durante una serie de entrevistas intensivas, Adams confesó el crimen, proporcionando un relato detallado y perturbador de los eventos que llevaron a la muerte de Jerry. Según Adams, el encuentro fatal comenzó con una acalorada discusión sobre una bicicleta robada en su residencia en Terra Alta. La discusión escaló rápidamente y en un momento de ira incontrolable, Adams golpeó a Jerry, de 13 años, en la cara. El enfrentamiento no terminó ahí. Adams admitió haber llevado a Jerry por la fuerza a un cobertizo cercano, donde lo apuñaló fatalmente. En su confesión, Adams reveló los detalles inquietantes de cómo luego arrastró el cuerpo sin vida de Jerry hasta un hoyo poco profundo cerca de las vías del tren, el lugar donde el cuerpo de Jerry fue descubierto por los buscadores solo días después de su desaparición en 1985. Los detalles específicos de la confesión de Adams coincidían con las pruebas físicas reunidas en la escena, lo que validó las sospechas que se habían mantenido durante años y trajo una resolución crucial a un caso que había permanecido abierto y sin resolver durante casi 4 décadas. Adams fue acusado oficialmente de homicidio en primer grado tras su confesión de haberle quitado la vida a Jerry Watkins. Actualmente, Adams se encuentra detenido en la cárcel regional del Norte Central bajo una fianza de $1 millón. Las autoridades indicaron que podrían presentarse cargos adicionales mientras continúa la investigación. Los agentes del orden están revisando antiguos archivos del caso y evaluando las declaraciones previas de Adams en busca de inconsistencias o detalles que puedan fortalecer el caso en su contra. A veces, en 1985, Jerry miraba a su hermana bebé riendo y le preguntaba emocionado a su madre: «Mamá, mamá, ¿cuándo va a caminar?». Su hermana, Jamie Cole, de 38 años, dijo: «Desafortunadamente, ese día nunca llegó para él, y eso duele, siempre ha sido muy doloroso para mí». Tras la noticia del arresto, tanto ella como su madre aún están tratando de sobrellevar la situación. Dijo: «Estamos entumecidas. Hay una sensación de alivio, aunque no sé si esa es la palabra correcta». Sharon Pryor. En la primavera de 1975, Sharon Pryor, una joven de 16 años con sueños de convertirse en veterinaria, desapareció de su vecindario en Pointe-Saint-Charles, en Montreal, Quebec, Canadá. Su desaparición desató una búsqueda frenética que terminó en tragedia cuando su cuerpo sin vida fue encontrado días después. Durante casi 5 décadas, el misterio de su trágico fallecimiento continuó, hasta que los avances en las pruebas de ADN y la determinación de su familia revelaron la escalofriante verdad. Sharon Pryor, nacida el 9 de febrero de 1959 en Pointe-Saint-Charles, Montreal, pasaba gran parte de su tiempo en el club de niños y niñas local. Participaba en varios deportes como hockey de piso y baloncesto, mostrando un atletismo que combinaba con su personalidad aventurera. En su familia de 5 hermanos, Sharon se destacaba por su disposición alegre y sus estrechos lazos, especialmente con sus hermanas gemelas, Maureen y Doreen.
Sharon era una estudiante dedicada y se esforzaba en sus estudios en la escuela secundaria de Verdun. Según todos los testimonios, Sharon tenía un futuro prometedor, un futuro que trágicamente le sería arrebatado demasiado pronto. El 29 de marzo de 1975 era fin de semana de Pascua, y el día de Sharon comenzó con las rutinas familiares y los preparativos para la festividad en su hogar en la calle Congregation, 445. Al caer la tarde, la familia Pryor se reunió para cenar. Después de la cena, una amiga de Sharon pasó por la casa, y luego ambas salieron alrededor de las 7:10 de la noche, dirigiéndose a la Pizzería Marina, un lugar popular ubicado a solo 5 cuadras, en las avenidas Wellington y Ash. Sharon planeaba encontrarse con amigos y con su novio, como solía hacer. Su amiga se ofreció a acompañarla, pero Sharon le aseguró que estaría bien sola. Esa fue la última vez que su amiga vería a Sharon con vida. Sharon solía regresar a casa a las 11 de la noche, rara vez más tarde de la 1 de la madrugada, y siempre tenía la consideración de llamar si se retrasaba. Esa noche, sin embargo, no hubo ninguna llamada, y Sharon no regresó a casa. La preocupación creció rápidamente entre su familia y amigos. Pasaron los días sin ninguna señal de Sharon, lo que provocó una búsqueda comunitaria en la que participaron sus compañeros de la escuela secundaria de Verdun y las autoridades locales, recorriendo el vecindario con la desesperada esperanza de encontrarla a salvo. 3 días después, esas esperanzas se desvanecieron cuando el cuerpo sin vida de Sharon fue encontrado en un campo en Longueuil. El campo era mantenido por un apicultor local, quien solía asegurarlo con una puerta cerrada con candado. Ese día, el apicultor notó que la puerta estaba inesperadamente abierta. Al acercarse al área, descubrió el cuerpo de Sharon tendido en la nieve. La autopsia reveló un final perturbadoramente violento para Sharon. Sus jeans y ropa interior habían sido removidos. La habían atado, agredido y asfixiado. Su cuerpo estaba cubierto de moretones. Tenía 2 fracturas en la mandíbula, la nariz rota y un agujero en una de sus mejillas, probablemente causado cuando uno de sus dientes se soltó durante la lucha. Los investigadores creían que había fallecido a causa de sus heridas internas y que, cuando la arrojaron en el campo, aún seguía con vida. Cuando comenzó la investigación del caso de Sharon, la policía teorizó que la ubicación remota donde fue hallado su cuerpo fue escogida porque el perpetrador asumió que el campo no sería utilizado hasta finales de la primavera, lo que permitiría que el cuerpo permaneciera sin ser descubierto. Rastros de sangre llevaron a los investigadores a pensar que más de una persona estaba involucrada. Se consideraron varias teorías. Un detective sugirió que Sharon podría haber aceptado que alguien la llevara en auto de camino al restaurante antes de ser atacada. Otra teoría era que un camionero que pasaba por la zona era el responsable. También existía la posibilidad de que se tratara de un agresor en serie, ya que Quebec tenía numerosos casos sin resolver de mujeres que se parecían físicamente a Sharon. De hecho, en el mismo periodo, una mujer de 22 años denunció un intento de secuestro por parte de un hombre alto, blanco, de habla inglesa, con ojos azules, cabello castaño y bigote, en la misma calle donde Sharon fue secuestrada, lo que aumentó las sospechas de que podría haber sido el mismo hombre. Con el paso de los meses y años, el caso se enfrió. A pesar de la intensa investigación inicial y las numerosas pistas, no se realizaron arrestos y el caso permaneció sin resolver. Décadas más tarde, el caso de Sharon Pryor experimentó un avance gracias a los avances en la tecnología de ADN. En 2022, los investigadores revisaron la evidencia con nuevos métodos y con la esperanza de descubrir lo que se les había escapado por tanto tiempo. Las muestras de ADN tomadas de la escena del crimen fueron reanalizadas utilizando técnicas avanzadas que no estaban disponibles durante la investigación original. Esta reevaluación permitió a los investigadores encontrar una coincidencia de ADN con la familia Romine de Charleston, West Virginia. En mayo del 2023, esta coincidencia los condujo a Franklin Maywood Romine, quien falleció en 1982.
Romine era un delincuente convicto con antecedentes criminales. Había vivido en Montreal y Longueuil en la época de la desaparición de Sharon. Aunque no fue sospechoso inicialmente, el ADN de Romine coincidía con el encontrado en la escena del crimen. Su descripción física también coincidía con la del secuestrador visto en esa misma calle. Desafortunadamente, con el fallecimiento de Romine en 1983, las autoridades no pudieron arrestarlo. A pesar de ello, la confirmación supuso una mezcla de alivio y renovada tristeza a la familia de Sharon. Si bien la identificación proporcionó respuestas largamente esperadas, también reavivó el dolor de su pérdida. La familia de Sharon Pryor nunca perdió la esperanza de que algún día encontrarían respuestas y justicia para su querida hija y hermana. Su inquebrantable determinación, combinada con los avances en la tecnología de ADN, sacaron a la luz la verdad. Aunque saber quién fue el responsable de la muerte de Sharon llegó demasiado tarde para un arresto, proporcionó un sentido de cierre para la familia y demostró la importancia de la persistencia en los casos no resueltos. Durante la conferencia de prensa, la familia agradeció a la policía a ambos lados de la frontera por el milagro de la ciencia que los llevó al asesino. La hermana de Sharon, Doreen, dijo: «Resolver el caso de Sharon nunca la traerá de vuelta, pero saber que su asesino ya no está en este mundo y que no le quitará la vida a nadie más, nos da una especie de cierre». La otra hermana de Sharon, Maureen, añadió: «Siempre seremos tu mamá, tu hermanito y hermanas que se sentaron junto a esa ventana ese fin de semana de Pascua, esperando verte regresar a casa. Puede que nunca hayas vuelto a nuestra casa o a la calle Congregation ese fin de semana, pero nunca te has ido de nuestros corazones y nunca lo harás. Te amamos, Sharon. Ahora, que descanses verdaderamente en paz. Joyce Casper». En la quietud de una mañana de octubre de 1987, las serenas calles de Boise, Idaho, fueron destrozadas por un crimen atroz. Joyce Casper, una mujer de 65 años y querida propietaria de una tienda local, fue encontrada asesinada en su auto. Luego, 36 años después, un avance en la ciencia forense ofreció respuestas a las preguntas detrás de su trágico final. La carrera de Joyce Casper como dueña de un pequeño negocio comenzó cuando abrió la tienda Casper's Vista Hallmark en el centro comercial Vista Village, un emprendimiento que rápidamente se convirtió en un querido elemento del vecindario. Su pasión por la vida y su compromiso con los demás dejaron una huella en todos los que la conocieron, haciendo que su muerte prematura en 1987 fuera aún más impactante y desgarradora para la gente de Boise. La mañana del 13 de octubre de 1987, la vida de Joyce llegó a un violento final. Su cuerpo fue descubierto dentro de su auto, en Day Drive y la calle Robert, a solo unas cuadras de su amada tienda. Había sido estrangulada y agredida. En las semanas previas a su trágico destino, Joyce había informado sobre un aterrador encuentro en su tienda con un joven de entre 17 y 25 años, con el cabello negro, lacio y peinado hacia atrás. El agresor, aparentemente, había intentado agredir a Joyce en su negocio. Tras una breve confrontación, huyó en dirección este desde la tienda, lo que alimentó la especulación de que el asesinato podría haber sido un acto de venganza. Aunque se encontró ADN masculino en la escena del crimen, la tecnología forense de la época resultó insuficiente para identificar al agresor. Sin embargo, el ADN recogido proporcionó a los investigadores un perfil del sospechoso. Un joven hombre latino con ojos marrones o avellana y cabello marrón o negro. Este perfil genético, aunque crucial, no ayudó a identificar al individuo específico debido a la falta de bases de datos como CODIS en ese momento. El caso de Joyce se convirtió en un misterio que los policías de Boise no dejaron que quedara sin resolver. A lo largo de los años, el caso se reabrió múltiples veces y cada vez se renovó la esperanza, impulsada por los avances tecnológicos. El detective Paul Jagosh recordó los exhaustivos esfuerzos,
con más de 145 sospechosos investigados meticulosamente y eliminados de la lista de sospechosos. La dedicación del detective Josiah Ransom al caso fue inquebrantable. Persiguió cada pista con tenacidad, aprovechando los laboratorios forenses y viajando a través de las líneas estatales para obtener muestras cruciales de ADN de individuos en bases de datos de genealogía genética. Este enfoque meticuloso fue una muestra del compromiso del departamento por aprovechar la tecnología de vanguardia y los métodos de investigación exhaustivos en su búsqueda de justicia para Joyce. En 2017, el detective Jagosh colaboró con Parabon Nanolabs, una compañía especializada en el fenotipado de ADN y la genealogía genética. Parabon utilizó técnicas avanzadas de análisis de ADN para crear un perfil genético del sospechoso, proporcionando información sobre su ascendencia, características físicas y posibles relaciones familiares. Este perfil sugirió una posible conexión con alguien de ascendencia puertorriqueña, lo que brindó un enfoque más estrecho para los investigadores. Luego, en 2019, Jagosh enlistó la experiencia de Identifinders International. Utilizando el perfil de ADN obtenido anteriormente, Identifinders comenzó a construir un árbol genealógico basado en los emparejamientos genéticos encontrados en las bases de datos públicas y privadas. Este meticuloso proceso implicó examinar miles de posibles parientes para rastrear los marcadores genéticos comunes hasta el sospechoso. En julio del 2023, a través de una investigación minuciosa y la comparación de datos, Identifinders redujo el árbol genealógico a una línea específica que condujo a Frank A. Rodríguez. Aunque Rodríguez se quitó la vida en 2007, su perfil genético coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen. Los investigadores descubrieron que los miembros de la familia de Rodríguez no se sorprendieron completamente con la revelación de que él estaba implicado en el caso de Joyce. Según las conversaciones con su familia, parecía que Rodríguez tenía un pasado problemático y un patrón de comportamiento que coincidía con las circunstancias que rodeaban el crimen. Esto incluía su presencia en las cercanías del negocio de Joyce antes de su trágica muerte y su posible involucramiento en altercados previos en la zona. Después de 36 años de una investigación persistente, la inquebrantable búsqueda de justicia del Departamento de Policía de Boise por Joyce Casper ha llegado a su fin. El capitán Matt Jones dijo: "El Departamento de Policía de Boise quisiera reconocer los esfuerzos de todos los involucrados en esta compleja investigación. Aunque nada puede devolverles a su ser querido, estamos orgullosos de que después de 36 años y horas interminables de investigación, hemos podido darle algo de cierre a la familia Casper". El hijo de Joyce, Chuck Casper, dijo: "Cada capítulo de tu vida necesita un final, un desenlace, y hasta que el crimen fue resuelto, simplemente no sabíamos. Todo el mundo quiere conocer el final de una historia, incluso de las tristes". La hija de Joyce dijo: "Es difícil poner en palabras, ponerle un rostro a esta persona que le hizo esta horrenda cosa a tu madre, pero cuando vimos una foto de él, simplemente parecía un tipo que podrías ver caminando por la calle. Fue realmente desconcertante de alguna manera". Los hijos de Joyce dijeron que tenían sentimientos encontrados sobre la muerte de Rodríguez. Él nunca será llevado ante la justicia, pero al mismo tiempo se preguntaron si su muerte prematura evitó que hiciera daño a otros. También pensaron que un juicio habría sido difícil para ellos. Robin Cornell y Lisa Story. 2 vidas fueron brutalmente arrebatadas en 1990 en el condado de Lee, Florida. Las vidas de Robin Cornell y Lisa Story fueron arrebatadas por un perpetrador conocido como un individuo aparentemente discreto, con una personalidad inquietante. Por fin, después de décadas, sus impactantes acciones lo llevaron al centro de atención, y las revelaciones dramáticas condujeron a una tan esperada búsqueda de justicia. El 8 de mayo de 1990, Jan Cornell visitó la casa de su novio, dejando a su amiga cercana Lisa Story a cargo de cuidar a su hija de 11 años, Robin Cornell. Lisa, que tenía 32 años en ese momento,
era una amiga confiable y querida de la familia. Trágicamente, cuando Jan regresó a su apartamento en Cape Coral al día siguiente, descubrió una escena espantosa. Tanto Robin como Lisa habían sido brutalmente asesinadas. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados asfixiados dentro del apartamento. Mientras los investigadores comenzaban a examinar la escena del crimen, encontraron que el apartamento había sido saqueado. Había signos claros de una lucha violenta, pero lo más perturbador fueron las pruebas dejadas por el perpetrador. Se encontró ADN masculino en las sábanas, las fundas de almohada y dentro del cuerpo de Robin, lo que sugería que el crimen tenía connotaciones sexuales. A pesar de esta crucial prueba forense, la tecnología disponible en ese momento era limitada, lo que dificultaba que las autoridades pudieran extraer más pistas de la escena. La investigación sobre los asesinatos de Robin y Lisa comenzó de inmediato, pero rápidamente se encontró con obstáculos. Con pocas pistas sustanciales y las herramientas forenses de la época aún en sus primeras etapas, los detectives lucharon por construir un caso sólido. Los investigadores trabajaron incansablemente, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el rastro de posibles pistas se enfrió. Durante casi 3 décadas, el caso de Robin y Lisa permaneció sin resolverse. El caso fue reabierto en 2020, y las nuevas técnicas forenses llevaron a una coincidencia de ADN. La coincidencia fue con Joseph Sealer. Fue arrestado en 2016 por un cargo de agresión no relacionado, y como parte del procedimiento estándar, se le requirió que entregara una muestra de ADN. Para sorpresa de los investigadores, su ADN coincidió con las pruebas forenses encontradas en la escena del crimen del doble asesinato de Robin Cornell y Lisa Story en 1990. Joseph Sealer nació en 1962 y fue criado por sus padres en los Estados Unidos de América. Tiene nacionalidad estadounidense y pertenece a la etnia blanca, identificándose como seguidor del cristianismo. A lo largo de su vida, Sealer mantuvo un estilo de vida muy privado, evitando el foco de atención y manteniendo la mayoría de los detalles de su vida personal ocultos del escrutinio público. Sealer está casado con Bonnie Nicely, y juntos tienen un hijo llamado Zachary Sealer. A pesar de tener una vida familiar aparentemente normal, su carácter ha sido descrito como arrogante, con un comportamiento que a menudo generaba preocupaciones. Era conocido por participar en actividades cuestionables e ilegales, aunque muchos de los detalles permanecían en secreto. Sus interacciones con los demás a menudo mostraban una personalidad problemática, una que llevó a trágicas consecuencias. La tragedia golpeó cuando Sealer supuestamente acabó con la vida de su hijo Zachary. Según los informes, el arma utilizada en este impactante crimen fue una pistola de balines. El incidente dejó a la comunidad incrédula, ya que las acciones de Sealer contradecían la imagen de una familia privada pero aparentemente intacta. El crimen dejó una cicatriz permanente en quienes lo conocían, destruyendo cualquier ilusión de normalidad en su hogar. Sin embargo, su ADN fue el gran avance que por fin reabrió el caso de Robin y Lisa, y lo identificó como el principal sospechoso en este brutal crimen. Tras su arresto, el comportamiento amenazante y manipulador de Sealer se hizo aún más evidente. Intentó intimidar a Jan Cornell, la madre de Robin, enviándole 3 cartas amenazantes. En estas cartas, Sealer le advirtió que obstruyera la investigación, insinuando que habría consecuencias graves si no lo hacía. Sus amenazas fueron un intento de infundir miedo y tomar el control. A pesar de estar tras las rejas, las cartas revelaron a un hombre impenitente y peligroso, que no mostraba remordimientos por el devastador dolor que había causado. Sin embargo, sus tácticas de intimidación fracasaron, ya que la investigación continuó sin ser disuadida por sus amenazas. Durante su juicio en mayo del 2023, Sealer presentó una defensa extraordinariamente extraña. Afirmó que su ADN se encontró en la escena del crimen porque supuestamente había tenido relaciones sexuales consentidas con Jan Cornell meses antes de los asesinatos. Esta impactante afirmación fue su intento de explicar la presencia de su ADN masculino, que se había encontrado en las sábanas y dentro del cuerpo de Robin.
Jan Cornell dijo que nunca había conocido al asesino de su hija antes de los asesinatos y se sintió asqueada por sus descabelladas afirmaciones. Dijo: «Él no tiene remordimientos, es malvado, no hay sentimientos allí, es solo vacío». Sin embargo, el tribunal y el jurado no se dejaron influir por esta narrativa. La historia de Sealer carecía de credibilidad y contradecía la abrumadora evidencia forense que lo ubicaba en la escena del crimen. Su desesperado intento de desviar la responsabilidad solo reforzó su culpabilidad a los ojos del público y del sistema legal. El 26 de junio del 2023, el día de su sentencia, Joseph Sealer mostró un último acto de desafío y violencia en la corte. Mientras Jan Cornell estaba sentada en la galería observando los procedimientos que le traerían algo de cierre, Sealer de repente explotó. En un arrebato sorprendente, le dio un codazo a su propio abogado, Kevin Shirley, golpeándolo en la cabeza, lo que provocó una conmoción inmediata en la corte. Los oficiales rápidamente redujeron a Sealer, luchando con él hasta el suelo mientras él protestaba que su abogado no lo había defendido adecuadamente. Este acto violento fue emblemático de la naturaleza volátil de Sealer, reforzando el peligro que representaba incluso estando al borde de la sentencia. El abogado Shirley dijo que estaba bien después del incidente y comentó: «No tenía idea de que iba a hacer algo así. Obviamente lo había estado planeando, pero mientras caía, dijo que se disculpaba porque había fallado el golpe». Joseph Sealer fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Después de una deliberación de 5 horas, el jurado votó 10-2 a favor de la pena de muerte. El juez siguió la recomendación del jurado y sentenció a Sealer a pena de muerte por arrebatarle la vida a Robin Cornell y Lisa Story. Para las familias de las víctimas, el veredicto marcó el fin de un largo y doloroso viaje hacia la justicia. Stanley Golinsky. Stanley Golinsky encontró un destino trágico en las sombras debajo un puente en Des Moines, Iowa. Fue hallado bajo las vías del tren y su muerte estuvo envuelta en misterio, con los investigadores preguntándose si fue un accidente, si se quitó la vida o si fue algo más siniestro. Casi una década después, una impactante confesión pondría fin al misterio de larga data y confirmaría lo que un detective pudo haber sabido todo el tiempo. Stanley Golinsky, de 56 años, llevaba una vida humilde pero significativa que tocó a muchos en Des Moines. Originalmente de Indiana, Pensilvania, se mudó a Des Moines en 2009 en busca de un nuevo comienzo. A pesar de enfrentar desafíos como periodos de indigencia y problemas legales ocasionales, Stanley permaneció resiliente. En un fatídico día de octubre del 2012, la vida de Stanley dio un giro trágico bajo un puente ferroviario en el centro de Des Moines. Su cuerpo sin vida fue encontrado por un transeúnte a lo largo de un sendero para bicicletas en la orilla oeste del río Des Moines. El descubrimiento se hizo después de que una persona preocupada, incapaz de pedir ayuda debido a la falta de batería en su celular, pidiera asistencia a un trabajador de la construcción cercano. Esto llevó a una llamada al 911, lo que provocó que la policía de Des Moines investigara la escena. Las investigaciones posteriores y una autopsia confirmaron más tarde que Stanley había sido víctima de un asesinato sin sentido. Sus heridas, inicialmente poco claras, indicaban un final violento causado por otra persona. El teniente Tim Peake lideró una incansable investigación sobre este trágico caso, pasando meses navegando por los campamentos a lo largo de las orillas del río y entrevistando a numerosas personas dentro de la comunidad sin hogar de Des Moines, de la que Stanley formaba parte. Durante su investigación, Peake descubrió detalles inquietantes sobre un hombre llamado William Billy Rulli, conocido por sus tácticas de intimidación y comportamiento bully hacia las personas sin hogar. Muchos hablaban del miedo que sentían hacia Rulli, y aunque Peake sospechaba que Rulli podría estar involucrado, se enfrentaba a un desafío abrumador: la falta de pruebas concretas. El caso permaneció sin resolver durante años, con los investigadores frustrados, cerca de encontrar respuestas, pero sin poder alcanzarlas. Sin embargo,
Después de años de una investigación meticulosa, llegó un avance en forma de una impactante confesión. El 20 de septiembre del 2021, William Rulli, quien ya cumplía una sentencia de 25 años por otro crimen, se acercó a un oficial de correcciones en el penal estatal de Anamosa. Expresó su deseo de deshacerse de la culpa que lo había atormentado durante años y confesó haberle quitado la vida a Stanley Golinsky. Tras su confesión, el teniente Tim Peake relató cómo Rulli proporcionó detalles específicos y gráficos sobre el crimen, detalles que solo eran conocidos por unos pocos dentro del departamento de policía. Esto consolidó la convicción de Peake de que Rulli era el perpetrador que había estado buscando todo el tiempo. La confesión de Rulli condujo a su acusación formal por asesinato en primer grado en octubre del 2021, junto con su sentencia ya existente por robo, asegurando que enfrentaría la justicia por ambos crímenes de manera concurrente. El 23 de febrero del 2023, en su sentencia, Rulli se disculpó, diciendo: «Me gustaría cambiar y lo haré mucho mejor. Trabajaré a través del sistema penitenciario, tomaré clases o lo que sea necesario para mejorar». Rulli, de 36 años, fue sentenciado a 50 años de prisión y deberá cumplir al menos 35 antes de ser elegible para libertad condicional. Le dijo al teniente Peake que una de las razones para haber confesado fue que estaba a punto de ser considerado para libertad condicional y no tenía a dónde ir, prefiriendo vivir en prisión. Para el teniente Peake y aquellos que conocían a Stanley, el cierre del caso supuso alivio después de años de búsqueda de la verdad. Yvonne Pless. Un descubrimiento inquietante de los restos de una mujer en una zona boscosa cerca de Riverside Drive en Macon, Georgia, ocurrió el 8 de septiembre de 1977. Esta aterradora escena, marcada por partes de cuerpos dispersas y un hedor nauseabundo que había plagado el vecindario durante semanas, se convirtió en un misterio que permanecería sin resolverse por más de 4 décadas, revelando la macabra conexión con uno de los delincuentes seriales más notorios de Estados Unidos. El 8 de septiembre de 1977, se encontraron los restos de una mujer en una zona boscosa cerca de Riverside Drive, aproximadamente a 1 kilómetro al norte de la carretera Arkwright. Los restos fueron descubiertos en el jardín delantero de una casa, un lugar que había llamado la atención debido a los reportes de un olor nauseabundo proveniente del vecindario durante las últimas 6 semanas. Tras la investigación, quedó claro que los animales habían alterado la escena, dispersando los restos por toda el área. A pesar de una exhaustiva búsqueda, solo se recuperaron ciertas partes del cuerpo, incluyendo sus manos, omóplatos, algunos miembros y partes de su torso. Los esfuerzos de búsqueda en la zona produjeron pocas pruebas adicionales, dejando a las autoridades sin partes cruciales del cuerpo de la mujer, lo que dificultó la investigación. Con tantas partes desaparecidas, determinar una causa clara de la muerte se convirtió en un desafío significativo para las autoridades. El estado de descomposición del cuerpo complicó aún más los esfuerzos para reunir evidencia física que pudiera explicar lo que le había sucedido a la mujer en las semanas previas al descubrimiento. Aunque las autoridades no pudieron determinar oficialmente cómo la mujer había encontrado su final, existía una sospecha generalizada de que había sido estrangulada. Dado el estado del cuerpo y la falta de pruebas forenses concluyentes, esta teoría permaneció sin ser verificada. Los investigadores creyeron que quien fuera responsable de su muerte probablemente desechó su cuerpo en la zona boscosa, dejándolo a la intemperie y a la fauna local para ocultar la evidencia. En 2012, las autoridades de Kentucky lograron un avance crucial en su investigación cuando arrestaron a Samuel Little por cargos de sustancias ilegales. Este arresto resultó decisivo, ya que el análisis forense de su ADN lo vinculó con 3 asesinatos en California. Esta conexión motivó una investigación más profunda en el historial criminal de Little, revelando un patrón perturbador de violencia que abarcaba varias décadas y múltiples estados.
En 2018, Little salió a la luz con confesiones relacionadas con sus crímenes pasados, incluyendo un asesinato de 1977, el mismo año del caso que involucraba a la mujer no identificada, cuyos restos fueron descubiertos en Riverside Drive. Aunque los detalles de sus declaraciones sobre esta víctima en particular no se han divulgado públicamente, se informó que Little reaccionó fuertemente a una reconstrucción de la apariencia de la víctima. Expresó su insatisfacción, afirmando que no reflejaba con precisión a la mujer con la que había tenido un encuentro. Esta reacción añadió una capa adicional de complejidad a la investigación, destacando los desafíos para identificar víctimas de hacía tanto tiempo con evidencia incompleta. El extenso historial criminal de Little reveló que entre 1970 y el 2005 le había quitado la vida a hasta 90 mujeres en los Estados Unidos. Le dijo al Texas Ranger, James Holland, que quitarle la vida a las mujeres era como una sustancia ilegal para él. Dijo que llegó a gustarle. Sus víctimas eran predominantemente marginadas, como prostitutas y adictas a sustancias ilegales, quienes a menudo pasaban desapercibidas o eran reportadas como desaparecidas solo después de retrasos significativos. Little estranguló a la mayoría de sus víctimas, generalmente poco después de conocerlas en encuentros casuales, y no dejaba mucha evidencia para la policía. No se equivocaba. La policía de todo el país inicialmente clasificó muchas de las muertes como accidentes, sobredosis de sustancias ilegales o el resultado de causas desconocidas. Sus confesiones llevaron a su condena por 8 asesinatos en 3 estados y lo vincularon con 61 asesinatos adicionales, marcándolo como uno de los delincuentes seriales más prolíficos en la historia de Estados Unidos. A pesar de sus condenas y confesiones, las investigaciones sobre el alcance total de los crímenes de Little continúan. Las autoridades siguen explorando si estuvo involucrado en otros casos no resueltos, esforzándose por reunir el panorama completo de sus violentas actividades. La muerte de Samuel Little en 2020, a casi 80 años en prisión, no puso fin a la búsqueda de justicia, sino que subrayó la complejidad de sus crímenes y los esfuerzos continuos para resolver los numerosos casos sin resolver asociados con él. Justo antes de perder la vida, dijo que probablemente había personas inocentes en la cárcel por algunos de sus crímenes. Dijo, probablemente había o hay muchas personas que han sido condenadas y enviadas a la cárcel en mi nombre. Si puedo ayudar a sacar a alguien de la cárcel, Dios podría sonreírme un poco más. Little habló principalmente de sus víctimas. También dijo, eran pobres y sin hogar, y caminaban directamente hacia mi telaraña. La investigación sobre las actividades criminales de Little sigue siendo una prioridad para las agencias de la ley. El caso de la mujer no identificada de 1977, entre otros, sigue siendo examinado mientras los investigadores intentan confirmar si las confesiones de Little pueden proporcionar un cierre para las víctimas y sus familias. La oficina del sheriff del condado de Bibb, en colaboración con el Consejo de Coordinación de Justicia Criminal, CCKCC, por sus siglas en inglés, hizo avances significativos para resolver el caso de la mujer no identificada encontrada en 1977. Aprovechando la avanzada tecnología de ADN proporcionada por la empresa forense, Othram, pudieron lograr un avance en mayo del 2023. La tecnología les permitió identificar a la víctima como Yvonne Pless, una joven que tenía aproximadamente entre 19 y 20 años en el momento de su muerte. La conexión entre Yvonne Pless y Samuel Little fue confirmada a través de sus confesiones, incluidas declaraciones que hizo durante una entrevista en 2019 con 60 Minutos. Las admisiones de Little sobre el caso de 1977 coincidieron con los detalles del caso sin resolver en Macon, validando la sospecha de larga data de que él fue responsable de su muerte. Esta pieza crucial de evidencia vinculó a Little de manera definitiva con el caso, resolviendo un misterio que había permanecido sin resolver durante más de 4 décadas. Aunque la identidad de Yvonne fue establecida, no se conocía a su familia inmediata, complicando los esfuerzos para notificarles. El 14 de noviembre del 2023,
La resolución del caso fue anunciada públicamente, trayendo cierre a un misterio de larga data. Baby Horry. El trágico descubrimiento del cuerpo de un infante en una zona remota a lo largo de la carretera 544 en Carolina del Sur fue hecho el 4 de diciembre del 2008. Este desgarrador evento, que involucró la muerte de un niño viable expuesto a los elementos, se convirtió en un misterio que desafiaría a los investigadores y cautivaría a la comunidad. El 4 de diciembre del 2008, el cuerpo sin vida de un infante fue encontrado por trabajadores de servicios públicos, envuelto en una bolsa y colocado dentro de una caja en una zona boscosa a lo largo de la autopista 544 en Carolina del Sur, en las afueras de Conway, en el condado de Horry, Carolina del Sur. El descubrimiento se hizo en un lugar apartado, lo que indicaba que el niño había sido ocultado deliberadamente. El informe del forense reveló que la causa de la muerte fue hipotermia, resultado de la exposición a las frías condiciones climáticas. La investigación sobre la muerte del bebé, conocido como Baby Horry, enfrentó desafíos significativos desde el principio. Las autoridades tuvieron dificultades para encontrar pistas que pudieran identificar al niño o revelar las circunstancias que llevaron a su abandono. La falta de información y de pistas restringió los esfuerzos para descubrir la identidad del niño o la persona responsable de este desgarrador acto. A medida que pasaban las semanas y meses, el caso se quedó sin pistas viables y fue declarado un caso sin resolver, marcando una conclusión sombría a una investigación que había comenzado con tanta promesa. El 3 de marzo del 2020, el Departamento de Policía del Condado de Horry dio a conocer nueva información importante sobre el caso de Baby Horry, gracias a una pista proporcionada por el padre del niño, Ronald Woodham III. La revelación surgió después de que la evidencia física vinculara a Jennifer Sarr, anteriormente Jennifer Rickle, con el crimen. En ese momento, Sarr, de 32 años, era estudiante en la Universidad Coastal Carolina y residía en Pensacola, Florida. Fue arrestada en North Myrtle Beach, lo que marcó un avance crucial en el caso. Tras su arresto, Sarr fue detenida en el centro de detención J. Reuben Long en Conway. El 6 de marzo del 2020, Sarr compareció ante el tribunal para una audiencia de fianza, donde se le negó la libertad bajo fianza. Durante esta audiencia, el fiscal Jimmy Richardson leyó una conmovedora carta de Ronald Woodham III, quien no pudo asistir a las audiencias en persona. La carta solicitaba privacidad y respeto mientras la familia lamentaba la pérdida de su único hijo. Expresaba gratitud hacia aquellos que habían contribuido en la búsqueda de justicia, incluido el club de motociclistas Rolling Thunder y los miembros de la comunidad que habían recordado al niño en sus cumpleaños. La carta también hacía énfasis en la necesidad de la familia de recibir oraciones y apoyo continuo durante este difícil periodo. El 15 de septiembre del 2022, Sarr llegó a un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de un cargo menor de homicidio voluntario, mientras que el cargo original de homicidio por abuso infantil fue desestimado. Durante los procedimientos judiciales, Sarr expresó un profundo remordimiento y dolor por sus acciones. Ofreció una sincera disculpa a todos los presentes, reconociendo su profundo arrepentimiento por no haber podido ayudar a su hijo esa fatídica noche. Sarr explicó que mientras estaba en su segundo año en la Universidad Coastal Carolina, tuvo una breve relación con Ronald Woodham III. En agosto del 2008, había acudido a un médico en el campus de la universidad debido a sentirse mal, con entumecimiento en las manos y los pies. Sarr afirmó que nunca le dijeron que estaba embarazada. Más tarde, en diciembre del 2008, estaba en su habitación en la casa donde se hospedaba cuando comenzó a sangrar en exceso y a sentir un dolor insoportable. Dio a luz al bebé y luego se desmayó. Cuando despertó, el bebé no mostraba signos de vida, no lloraba ni se movía. Sarr habló sobre su dependencia en la fortaleza divina para afrontar la gravedad de sus acciones y su lucha continua con la culpa que sentía desde el incidente. Sus declaraciones reflejaban un sincero intento de enfrentarse a su pasado y buscar el perdón de aquellos afectados por la tragedia. En su emotivo discurso,
SAR prometió esforzarse por ser una mejor persona y madre para sus hijos de 5 y 2 años. Ella buscaba comprensión y perdón por parte de la corte y de las familias afectadas, extendiendo sus oraciones y disculpas a todos en la sala. Su súplica por paz y entendimiento destacó su deseo de enmendar y encontrar un camino hacia la redención. En junio del 2023, SAR fue sentenciada a 10 años de prisión, de los cuales 6 años fueron suspendidos. Además, se le ordenó pagar $1,700 a la oficina del forense del condado de Horry. Sus 2 hijos fueron la consideración más importante en la sentencia, dijo el juez del tribunal de circuito, Paul Burr, y esperaba que los niños fueran cuidados mientras su madre estuviera encarcelada. El fiscal reconoció que SAR había vivido una vida admirable desde el 2008. Tenía una familia amorosa y se había graduado de la universidad en 2010 con honores. Pero era necesario un tiempo en prisión para enviar un fuerte mensaje sobre el abandono de un bebé, le dijo el fiscal al juez. Ronald Woodham III, el padre de Baby Horry, expresó que sentía compasión por SAR, pero cuestionaba qué mensaje enviaría un simple castigo leve. Dijo: "No busco una sentencia que sea demasiado larga ni nada por el estilo. Tengo compasión. Me siento mal por ella, me siento mal por su esposo, me siento mal por sus hijos, en verdad. Pero quiero decir, si realmente estaba vivo y se congeló hasta su fin, mi futuro fue robado". Nancy M. Sievers. Nancy McKeevers, una madre devota que vivía en el condado de Washington, Oregón, perdió trágicamente la vida. Una mujer amable y cariñosa, atrapada en un matrimonio tumultuoso, su vida se desmoronó en un misterio escalofriante que permanecería sin resolver durante décadas. Nancy McKeevers era una mujer de 28 años que vivía en el condado de Washington en 1983. Estaba casada con Randy McKeevers y juntos tenían un hijo de 1 año. A pesar de su naturaleza gentil, la vida de Nancy estaba lejos de ser pacífica, ya que su matrimonio a menudo se describía como tumultuoso. Su relación con Randy estaba llena de dificultades. Su familia y amigos cercanos creían que Randy era abusivo, una sospecha que había crecido con el tiempo. Nancy les había confiado a algunos de sus seres queridos que planeaba dejar a Randy, ya que el matrimonio se había vuelto tóxico e inseguro. Había estado luchando por encontrar una salida, dividida entre protegerse a sí misma y asegurar un futuro estable para su hijo pequeño. La mañana del 2 de enero de 1983, alrededor de las 10:30 de la mañana, Randy McKeevers llamó al 911 para informar que su esposa, Nancy McKeevers, de 28 años, se había quitado la vida. Las autoridades llegaron rápidamente a la casa de la pareja, donde encontraron a Nancy con una herida de bala en la cabeza. Los paramédicos la trasladaron de urgencia a un hospital cercano, pero a pesar de sus esfuerzos, fue declarada muerta poco después de su llegada. La escena era trágica e inmediatamente generó preguntas sobre lo que había sucedido esa mañana en la casa de los McKeevers. Según Randy, solo él, Nancy y su hijo de 1 año estaban en la casa cuando ocurrió el incidente. Sin embargo, cuando los agentes interrogaron a Randy, su relato de los hechos fue inconsistente. Dio 2 explicaciones contradictorias sobre lo que había sucedido antes del fallecimiento de Nancy. Estas discrepancias generaron preocupación entre los oficiales, lo que llevó a que se llamara a los detectives para investigar más a fondo el caso. Las declaraciones contradictorias de Randy sembraron dudas sobre su afirmación de que Nancy se había quitado la vida. A medida que avanzaba la investigación, los detectives recopilaron pruebas forenses, realizaron una autopsia y examinaron el arma involucrada. Aunque la tecnología forense era limitada en 1983, las pruebas que reunieron comenzaron a sugerir que la muerte de Nancy no fue autoinfligida. Los hallazgos de la autopsia, así como las pruebas realizadas en el arma, contradecían la versión de los hechos de Randy. Para abril de ese año, Randy dejó de cooperar con los investigadores por completo
negándose a proporcionar más información o aclaraciones sobre el incidente. Sin la cooperación de Randy y sin otras pistas significativas que seguir, la investigación llegó a un punto muerto. Aunque la evidencia apuntaba a acción criminal en lugar de alguien que se quitó la vida, los detectives no pudieron reunir suficientes pruebas concretas para avanzar. A medida que pasaban los meses, el progreso en el caso se ralentizó, y para agosto de 1983, los investigadores suspendieron oficialmente la investigación debido a la falta de nueva información, dejando el caso sin resolver. En agosto del 2022, casi 40 años después de la muerte de Nancy McKeevers, los detectives de la Unidad de Crímenes Violentos encargados de las investigaciones de casos no resueltos reabrieron su caso. Después de décadas de preguntas sin respuesta, esta nueva investigación ofreció un rayo de esperanza de que la verdad detrás de la trágica muerte de Nancy por fin pudiera salir a la luz. Durante los meses siguientes, los detectives siguieron diligentemente múltiples nuevas pistas que habían surgido, infundiendo nueva vida a un caso que había permanecido frío durante mucho tiempo. La Unidad de Ciencias Forenses de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington reanalizó piezas clave de evidencia recolectadas de la investigación original de 1983. Trabajando en colaboración con el Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Oregón, revisaron cuidadosamente los hallazgos forenses de esa época. Después de un análisis detallado, el laboratorio criminalístico confirmó que los resultados de 1983, que habían descartado que se hubiese quitado la vida, seguían siendo precisos y científicamente sólidos. Los detectives también realizaron entrevistas exhaustivas con más de 20 personas relacionadas con el caso original, incluidos detectives, oficiales y bomberos. Sus recuerdos, combinados con técnicas de investigación modernas, revelaron detalles clave adicionales que no habían sido documentados durante la investigación original. En enero del 2023, los detectives alcanzaron un punto crítico en la investigación de décadas, cuando localizaron a Randy McKeevers viviendo en Tigard, Oregón. Después de años de silencio y evasión, Randy accedió a sentarse para una entrevista. La entrevista fue un momento largamente esperado para los investigadores, quienes siempre habían sospechado que Randy sabía más de lo que había revelado. Tras esta entrevista, los detectives sintieron que habían reunido suficientes pruebas para avanzar en el caso. Con renovada determinación, remitieron el caso a la oficina del fiscal del distrito del condado de Washington para su revisión formal. Sin embargo, antes de que el fiscal pudiera completar su revisión, la investigación dio un giro trágico e inesperado. El 8 de febrero del 2023, apenas un mes después de su entrevista con los detectives, Randy se quitó la vida. La muerte de Randy lo silenció efectivamente para siempre, cerrando cualquier posibilidad de seguir interrogándolo o de obtener más información sobre lo que realmente sucedió la mañana en que Nancy falleció. Para los involucrados en la investigación, fue una conclusión desgarradora y frustrante para un caso que había durado casi 4 décadas. Con Randy ya no estando disponible para enfrentar el escrutinio legal ni proporcionar más testimonio, la oficina del sheriff del condado de Washington cerró oficialmente el caso. Janet Eglitis, hermana de Nancy, dijo: «Lloramos por Nancy hace muchos años. Para muchas personas, ella se había quitado la vida, pero sabíamos que nunca fue así. Siempre pensamos que fue un terrible accidente, pero no teníamos información que nos dijera algo diferente». Diane Grill, la otra hermana de Nancy, comentó: «Nos hemos sentido aliviados de no haber sido arrastrados a atravesar un juicio. Ha sido difícil durante 40 años. Como dijo mi hermana, ahora hemos obtenido las respuestas que necesitábamos para darle cierre». La familia de Nancy dice que probablemente esta sea la única admisión de culpabilidad que recibirán, pero están agradecidos de por fin tener respuestas. Leonor Pepper, la madre de Nancy, dijo: «Yo también estoy agradecida de estar aquí para ver el final de esto. Ojalá mi esposo estuviera aquí, pero él habría estado muy triste. Siento que obtuvimos justicia, pero, como digo, de una manera muy extraña. Pero a mi edad, no sé si hubiera podido asistir a un juicio todos los días.
así que tenemos que aceptar que eso es todo lo que podemos hacer. Los detectives tienen llamadas telefónicas con los compañeros de trabajo de Nancy y los amigos de Randy, que dijeron que Randy había estado planeando quitarle la vida a Nancy debido a que ella quería divorciarse. Clifford Smith, un esposo devoto, desapareció sin dejar rastro en la noche de Halloween de 1982. Se tardaron más de 30 años en descubrir la impactante verdad detrás de su fallecimiento, cuando un notable avance sacó el caso a la luz. Clifford Smith nació en 1958 y para cuando cumplió 24 años se había establecido en lo que parecía ser el comienzo de una vida pacífica y plena en Indiana. Sin embargo, todo eso dio un giro trágico e inesperado el 31 de octubre de 1982, cuando Clifford fue visto o escuchado por última vez. La esposa de Clifford, quien se preocupó cada vez más después de que pasaran varios días sin noticias de su esposo, lo reportó como desaparecido a las autoridades 4 días después, el 4 de noviembre. Comenzó una extensa operación de búsqueda. La policía local, junto con voluntarios, lanzó una investigación a gran escala para encontrar a Clifford. Se distribuyeron volantes y grupos de búsqueda recorrieron las áreas cercanas con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera explicar su repentina desaparición. A pesar de estos esfuerzos, no apareció ninguna evidencia en los primeros días. Clifford simplemente había desaparecido, dejando atrás ningún signo obvio de lo que podría haber sucedido. La búsqueda continuó durante más de un mes, con los investigadores explorando todas las pistas posibles, pero no fue hasta algunos días después de que Clifford desapareciera que la búsqueda llegó a un desgarrador final. El 1 de diciembre de 1982, el cuerpo de Clifford Smith fue descubierto a lo largo del río White, en el condado rural de Jackson, Indiana. Sus restos fueron encontrados en una zona remota que no había sido parte de los esfuerzos iniciales de búsqueda. La investigación reveló que perdió la vida debido a una herida de bala en la cabeza. El descubrimiento de su cuerpo, aproximadamente 45 días después de haber sido reportado como desaparecido, dejó devastados tanto a su familia como a los investigadores. El estado de su cuerpo ofreció pocas pistas sobre las circunstancias de su desaparición o fallecimiento, profundizando el misterio que ya rodeaba el caso. Su fallecimiento fue rápidamente clasificado como sospechoso y las autoridades comenzaron una investigación por asesinato. A lo largo de los años, la policía siguió varias pistas, realizando entrevistas y revisitando la escena donde se encontró su cuerpo. Desafortunadamente, ninguno de estos esfuerzos condujo a avances significativos. A medida que pasaba el tiempo, el caso se fue enfriando, y mientras las autoridades seguían comprometidas con resolver el caso, sus intentos se encontraban con repetidos obstáculos. El caso fue reabierto en 2015 por la Policía Estatal, quienes iniciaron una nueva investigación con la esperanza de descubrir la verdad. Los detectives realizaron una serie de entrevistas, incluidas extensas conversaciones con Ronald Jack Anderson, un conocido de largo tiempo de Clifford, y Joyce Smith, la esposa de Clifford. A lo largo de varios años, estas entrevistas, junto con una revisión meticulosa de la investigación original, comenzaron a revelar nuevos hallazgos e inconsistencias que previamente habían pasado desapercibidos. La recopilación de nueva evidencia y el reanálisis de pistas antiguas culminaron en la emisión de una orden de arresto. El 31 de octubre del 2023, Anderson, de 61 años, fue arrestado en su casa en Seymour, Indiana, y acusado de acabar con la vida de Clifford Smith. Según los investigadores, Anderson había tomado una escopeta de una residencia en la calle 13 Este, en Seymour, la noche del 30 de octubre de 1982. Luego, guardó el arma antes de irse con Clifford. Testigos confirmaron que Anderson y Clifford estaban entre un grupo de personas que se habían reunido en la residencia esa noche. A medida que avanzaba la noche y la reunión se dispersaba, Anderson y Clifford se fueron juntos, con Anderson en posesión de la escopeta. Esta información crucial coincidió con los testimonios reunidos.
pintando un panorama sombrío de los eventos ocurridos esa fatídica noche. Los detectives creen que, después de abandonar la residencia, Anderson utilizó la escopeta para herir fatalmente a Clifford, antes de deshacerse de su cuerpo a lo largo del río White en el condado rural de Jackson. Un examen más detallado de las acciones de Anderson en los días posteriores al crimen descubrió más pruebas incriminatorias. Se determinó que Anderson había devuelto la escopeta a la residencia en la calle 13 poco después del crimen. Además, Anderson también volvió a visitar la escena a lo largo del río White, presumiblemente para ocultar cualquier evidencia restante que pudiera implicarlo en la muerte de Clifford. Estas acciones deliberadas para encubrir el crimen solo sirvieron para fortalecer el caso en su contra. Con Anderson bajo custodia, el caso que desconcertó a los investigadores durante más de 3 décadas avanzó hacia una resolución. Baby India. En los bosques del condado de Forsyth, Georgia, una tranquila caminata nocturna de una familia en junio del 2019 se convirtió en un momento de descubrimiento estremecedor. El sonido de los llantos de un bebé condujo a una vista sombría. Una infante atada dentro de una bolsa plástica, abandonada. Apodada Baby India, la milagrosa supervivencia de la recién nacida cautivó al país, pero durante años, la identidad de la persona responsable permaneció como un misterio, hasta que la evidencia de ADN condujo a los investigadores a la sorprendente verdad. La noche del 6 de junio del 2019, una familia que vivía cerca de la carretera Dave's Creek, en el condado de Forsyth, se sobresaltó por el tenue sonido de los llantos de un bebé provenientes del bosque cercano. Preocupados e incapaces de localizar el origen de los llantos, llamaron al 911. Los oficiales del sheriff del condado de Forsyth respondieron a la escena e hicieron un escalofriante descubrimiento. Una bebé recién nacida envuelta en una bolsa plástica, atada y abandonada en el denso bosque. El video de la cámara corporal del oficial Terry Rupert, quien respondió a la llamada, capturó el intenso momento en que rasgó la bolsa para revelar a la infante aún con vida, con el cordón umbilical aún presente. La bebé fue trasladada rápidamente a un hospital cercano, donde se determinó que se encontraba en buen estado. Con un peso de 2.9 kilos, las enfermeras le dieron el nombre de Baby India. En los días posteriores al descubrimiento, el sheriff Ron Freeman describió la situación como milagrosa y desgarradora. Las autoridades enfatizaron que la bebé había sido dejada de una manera que sugería que no se esperaba que fuera encontrada. A pesar de lo desgarrador del caso, no surgieron pistas inmediatas sobre la madre ni sobre cómo la bebé terminó en el bosque. Durante años, el caso permaneció sin resolverse. Las fuerzas del orden apelaron al público en busca de información, publicando las imágenes de la cámara corporal con la esperanza de que despertaran recuerdos o pistas. Más de 1,000 personas en todo el país expresaron interés en adoptar a Baby India, pero la identidad de sus padres biológicos seguía siendo esquiva. El gran avance en el caso ocurrió en 2022. Después de años de búsqueda, los investigadores utilizaron tecnología avanzada de ADN para rastrear la ascendencia de Baby India. A través de datos genéticos, pudieron identificar al padre biológico de la niña. Sorprendentemente, el padre afirmó no haber sabido nada sobre el embarazo ni sobre el nacimiento. Los investigadores siguieron esta pista hasta la madre, Karima Jiwani, quien fue arrestada en mayo del 2023. Jiwani fue acusada de intento criminal de cometer violencia letal, crueldad infantil en primer grado, asalto agravado y abandono imprudente. Durante la investigación, el sheriff Freeman reveló que Jiwani tenía un historial de ocultar embarazos, lo que sugería que había hecho todo lo posible para esconder estar embarazada de Baby India. Se cree que, después de dar a luz en su auto, Jiwani condujo por la ciudad antes de abandonar a la recién nacida en un área remota, con la intención de que no fuera descubierta. El arresto de Jiwani provocó una respuesta pública emocional, ya que la comunidad reflexionó sobre la supervivencia milagrosa de Baby India y las inquietantes acciones de la madre. En sus primeras comparecencias en la corte,
Sus abogados argumentaron que Jiwani había estado sufriendo psicosis posparto y depresión en el momento del incidente. A pesar de estos argumentos, el tribunal le negó la fianza en 2 ocasiones, considerándola un riesgo de fuga y con preocupaciones sobre el posible intento de manipulación de testigos. En agosto del 2023, un gran jurado acusó a Jiwani de 2 cargos: intento criminal de cometer el acto de violencia letal y crueldad infantil en primer grado. La acusación alegaba que ella intentó intencionalmente y con conocimiento terminar la vida de Baby India al abandonarla en el bosque, escondida en una bolsa de plástico. Aunque los cargos previos de asalto agravado y abandono imprudente no se incluyeron en la acusación, la fiscalía se centró en la gravedad de las acciones de Jiwani al dejar a la bebé en un lugar donde era poco probable que fuera encontrada. Según las últimas actualizaciones, Baby India es una niña sana que vive con una familia adoptiva. Las autoridades han compartido muy pocos detalles sobre su vida desde su rescate, citando preocupaciones de seguridad. Para muchos, el caso sigue siendo agridulce. El proceso legal de Karima Jiwani continúa, con su equipo de defensa manteniendo que ella estaba atravesando una crisis de salud mental en el momento del incidente, mientras la comunidad, que ha seguido de cerca la historia de Baby India, observa cómo se busca justicia para la pequeña que fue dejada a su suerte, pero que sobrevivió contra toda probabilidad. Jewel Parchman Langford. En mayo de 1975, un cuerpo sin vida fue descubierto en el río Nation en Ontario, Canadá, conocida como la Dama del río Nation. Durante años permaneció sin nombre, una víctima perdida en la historia. A medida que pasaba el tiempo, su identidad y la investigación se desvanecieron en la oscuridad, pero el caso no permanecería sin resolver para siempre. En un giro sorprendente, su identidad solo saldría a la luz años después, gracias a los avances modernos en la ciencia forense y una tenaz búsqueda de justicia. El 3 de mayo de 1975, las aguas del río Nation se convirtieron en el escenario de un espantoso descubrimiento. Un agricultor que cuidaba sus campos vio un cuerpo flotando boca abajo, aproximadamente a 91 metros del elevado 417. Los exámenes iniciales revelaron que la mujer no identificada se había encontrado con un final violento, con pruebas que sugerían que había sufrido una brutal estrangulación. Se encontró un pedazo de cable coaxial negro de 61 centímetros de largo, envuelto alrededor de su cuello, acompañado de una toalla de cocina y otros paños atados firmemente para crear una ligadura. Sus manos y pies estaban atados con corbatas. De manera inquietante, sus pulmones no contenían agua, lo que sugería que su vida había sido truncada antes de ser arrojada al río. Un asesor de ventas local recordó haberle vendido la corbata a una pareja poco antes de que se encontrara el cuerpo. El hombre fue descrito como de entre 1,63 metros y 1,68 metros de altura y con alrededor de 35 años. Pero no surgieron pistas sólidas para identificarlo. Cuando se descubrió el cuerpo en el río Nation, los investigadores se enfrentaron a la tarea de identificar a la víctima. Inicialmente, esperaban que las circunstancias que rodeaban su muerte arrojaran pistas sobre su identidad y los eventos que llevaron a su trágico final. Pero a pesar de las evidencias encontradas en la escena, identificar a la mujer resultó ser un desafío elusivo. La investigación dio una serie de giros frustrantes. En 2018, se produjo un avance significativo cuando las autoridades decidieron exhumar los restos de la mujer no identificada, conocida solo como la Dama del río Nation. Esta decisión clave puso en marcha una serie de eventos que vincularían al caso sin resolver con una investigación completamente diferente. Los avances en tecnología forense, particularmente el análisis de ADN, motivaron un examen renovado de los restos. Fue durante este proceso que los investigadores emparejaron con éxito su ADN con el de la familia de Jewel Langford, revelando por fin su identidad al público en julio del 2023. Jewel Parchman Langford, conocida cariñosamente como Lala, nació el 30 de marzo de 1927 en Tennessee.
Después de establecerse en Tennessee, se casó con Atlas Langford y juntos lograron una exitosa carrera en el sector de la salud y el bienestar. Su sociedad nació de una ambición y dedicación compartidas, pero, como muchas relaciones, enfrentaron desafíos que llevaron a su divorcio. Buscando un nuevo comienzo y nuevas oportunidades, se mudó a Montreal a principios de la década de 1970. En los meses previos a su desaparición, Jewel había estado atravesando diferentes aspectos de su vida personal, incluida una relación romántica con un hombre llamado Rodney Mervyn Nichols. La naturaleza de su relación era ambigua, y el consenso general era que Rodney era un conocido, en el mejor de los casos. Jewel fue vista por última vez el 20 de abril de 1975, cuando aparentemente desapareció sin dejar rastro. En las semanas siguientes a su último avistamiento conocido, su familia y amigos se preocuparon cada vez más, ya que los intentos de contactarla no tuvieron respuesta. Sus temores se profundizaron cuando se hizo evidente que no había regresado a su casa ni había hecho contacto con sus seres queridos. A pesar de su desesperada búsqueda de respuestas, los investigadores lucharon por descubrir la verdad detrás de su desaparición. La familia de Jewel buscó incansablemente información, pero la policía no pudo relacionar los restos con ninguna denuncia de persona desaparecida en ese momento. La familia de Jewel, aún afligida por su ausencia, colocó una lápida en su memoria, mientras ella era enterrada en un cementerio de Toronto en 1987 como una víctima no identificada. Esta identificación no solo brindó cierre a los seres queridos de Jewel, sino que también conectó su caso con la investigación anterior sobre su misteriosa desaparición. A medida que los investigadores profundizaban en la vida y relaciones de Jewel, descubrieron detalles escalofriantes sobre sus últimos días, vinculándola con un sospechoso, Rodney Mervyn Nichols, quien había estado viviendo en Florida. Después de casi medio siglo de preguntas sin respuesta, Nichols fue acusado de asesinato en primer grado en el caso de Jewel Langford. Las acusaciones se basaron tanto en pruebas circunstanciales como en la reciente identificación de sus restos. Los investigadores creen que, después de su desaparición en abril de 1975, Nichols estuvo involucrado en los eventos que llevaron a su trágica muerte y en la disposición de su cuerpo en el río Nation, que fue descubierto semanas después. Las pruebas presentadas en el juicio no se han divulgado en detalle, pero se espera que los fiscales argumenten que Nichols tenía tanto motivo como oportunidad para cometer el crimen. Nichols ha confesado haberle quitado la vida a Jewel. Los seres queridos de Jewel, que pasaron décadas lidiando con la incertidumbre y el dolor, encontraron una chispa de esperanza en la posibilidad de que se hiciera justicia. Dada su edad y los problemas de salud reportados, incluida la demencia, existen preocupaciones sobre la posibilidad de un juicio y si Nichols sería considerado apto para comparecer ante el tribunal. Los expertos legales sugieren que, si se le considera no apto para el juicio, el caso podría proceder de manera diferente, posiblemente llevando a un compromiso civil u otras medidas en lugar de un juicio tradicional. Para la familia de Jewel, el camino hacia la justicia sigue siendo incierto, pero se aferran a la esperanza de que el sistema legal logrará una resolución a su búsqueda de respuestas que ha durado décadas. La sobrina de Jewel, Denise Chung, dijo: «Estoy destrozada de que mi familia no supiera lo que pasó antes de que fallecieran, pero estoy tan agradecida de que la policía no se haya rendido y de que siguieron trabajando arduamente para intentar resolverlo y descubrir quién era. Mi abuela vendió todo, gastó cada centavo que tenía contratando investigadores privados para tratar de encontrar a mi tía. Sé que mi abuela llamaba constantemente al FBI local, presionando y presionando, porque no quería que se olvidaran de la tía Jewel y no quería dejar de buscarla. Y no dejó de buscar hasta que falleció». Richard Wesley Wheeler. En septiembre de 1980, una tranquila extensión de bosque en el municipio de Nockamixon, Pensilvania, se convirtió en el escenario de un asesinato escalofriante que desconcertaría a los investigadores durante más de 4 décadas. La víctima, Richard Wesley Wheeler, de 34 años, fue encontrado sin vida,
con su cuerpo oculto profundamente en el bosque. Lo que inicialmente parecía un crimen local pronto se desveló como un misterio de décadas, que involucraba yates robados, acuerdos de sustancias ilegales y un criminal fugitivo que desapareció en el aire. Luego, después de años de preguntas sin respuestas, los investigadores por fin resolvieron el caso, revelando los oscuros secretos detrás de una conspiración gestada dentro de los confines de una prisión federal. El 18 de septiembre de 1980, en los densos bosques del municipio de Nockamixon, Pensilvania, se descubrió el cuerpo de Richard Wesley Wheeler. Sus restos fueron encontrados ocultos en una propiedad boscosa, justo al lado de la carretera Center Hill, a aproximadamente 1 kilómetro de la intersección con la carretera Kinder Hill. Le habían disparado 4 veces. El descubrimiento del cuerpo de Richard provocó una investigación inmediata por parte de las autoridades locales, quienes inicialmente se vieron desconcertados por la falta de un motivo claro y las capas de secretismo que rodeaban el crimen. La ubicación aislada de sus restos sugería que quien le había quitado la vida conocía bien la zona, y la naturaleza meticulosa de la disposición indicaba una planificación cuidadosa. Los investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bucks y la Policía Estatal de Pensilvania inicialmente tenía poco con qué trabajar. El pasado de Richard como vendedor de marihuana y sus conexiones con personajes poco recomendables ofrecían algunas pistas potenciales, pero el caso se estancó rápidamente debido a la falta de evidencia física y testigos confiables. El terreno rural y boscoso donde se encontró su cuerpo dificultó a los investigadores rastrear movimientos o identificar un sospechoso claro. En las primeras etapas de la investigación, las autoridades desconocían la magnitud del crimen o las personas involucradas. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir pequeñas piezas del rompecabezas. Los investigadores descubrieron que Richard había estado relacionado con individuos involucrados en el tráfico de drogas, particularmente en conexión con Leslie Schmidt. Entrevistas con personas de la zona, así como con antiguos asociados de Richard, sugirieron que él había estado involucrado en una operación de sustancias ilegales más grande, posiblemente vinculada a la producción de metanfetaminas. La primera pista sólida surgió cuando los detectives comenzaron a investigar el tiempo de Richard en la prisión federal de Danbury. Profundizando en la investigación, descubrieron que Richard había conocido a Leslie Schmidt y a Peter Eric Marchner mientras estaban encarcelados allí. Esta conexión encendió las alarmas de los detectives, ya que vinculaba a Richard con 2 individuos con antecedentes criminales serios. A mediados de la década de 1970, Richard, Marchner y Schmidt se encontraban encarcelados en la prisión federal de Danbury, en Connecticut. Cada uno tenía un historial criminal único que los uniría y cambiaría sus vidas para siempre. Richard Wesley Wheeler era originario de California y un pequeño traficante de marihuana. Tenía un pasado problemático. En una ocasión, escapó de una prisión de California tras ser condenado por delitos relacionados con sustancias ilegales. Su tiempo en prisión solo consolidó sus ambiciones criminales y anhelaba una operación más significativa una vez que fuera liberado. Leslie Schmidt, del condado de Bucks, Pensilvania, era un experimentado traficante de metanfetaminas. Tenía conexiones en el mundo de las sustancias ilegales y entendía lo necesario para manejar un negocio de narcóticos. Peter Eric Marchner, un ciudadano alemán apodado El Capitán, tenía un historial de robos grandes, específicamente de yates y equipos náuticos en el Caribe. Había sido encarcelado por robar un velero de 12.48 metros en Martinica y tenía fama de ser astuto y muy ingenioso. Marchner era hábil en la manipulación, a menudo encontrando formas de eludir la captura o las consecuencias legales. Los 3 hombres formaron una alianza poco común mientras estaban en prisión, uniéndose por experiencias y ambiciones compartidas. Frecuentemente discutían sus planes futuros, incluyendo un esquema para establecer un laboratorio de metanfetaminas en el condado de Upper Bucks, Pensilvania, una vez que fueran liberados. Sus conversaciones se alimentaban de un deseo común de ganancias financieras
y de la emoción del comercio de sustancias ilegales. Richard fue el primero en salir de prisión, en noviembre de 1979. Ansioso por poner en marcha sus planes, contactó a Schmidt, quien aún cumplía condena, pero logró conseguir un permiso de 30 días. Durante ese periodo, Schmidt presentó a Richard a un amigo que tenía una propiedad disponible para alquilar en el municipio de Nockamixon. Esta conexión fue crucial, ya que le permitió establecer una base para el laboratorio de metanfetaminas que habían planeado. Mientras Schmidt estaba tras las rejas, le proporcionó a Richard $250,000, supuestamente para apoyar a la familia de Schmidt durante el tiempo que le quedaba en prisión. Sin embargo, Schmidt tenía motivos ocultos, creyendo que el dinero ayudaría a Richard a poner en marcha la operación, asegurando también un retorno de inversión para él mismo. En julio de 1980, tras cumplir su condena, Marchner debía ser deportado de regreso a Alemania, pero durante el caos de una falla mecánica en su vuelo de deportación en el aeropuerto JFK, aprovechó la oportunidad para escapar y desaparecer. Decidido a continuar con sus actividades criminales, regresó a los Estados Unidos y se reconectó con Richard en el condado de Bucks. Richard le dio la bienvenida a Marchner en su nueva operación, contratándolo como guardaespaldas y chofer personal. La experiencia de Marchner y su disposición para involucrarse en actos violentos lo convertían en un recurso valioso para Richard, quien vivía en una casa rodante en la propiedad donde se estaba instalando el laboratorio de metanfetaminas. A pesar de la camaradería inicial, las tensiones comenzaron a aumentar. Schmidt, aún en prisión, empezó a preocuparse de que Richard estuviera manejando mal los considerables fondos que él le había proporcionado. Sospechaba que Richard estaba usando el dinero para su beneficio personal, en lugar de cumplir con el propósito acordado de apoyar a la familia de Schmidt y establecer el laboratorio de metanfetaminas. Sintiendo traición y con creciente paranoia, Schmidt ideó un plan astuto para retomar el control de la situación. Peter Eric Marchner y Leslie Schmidt, las dos figuras clave en el asesinato de Richard, tomaron grandes medidas para cubrir sus huellas. Después de cometer el crimen, Marchner, que entonces tenía 42 años, huyó de la escena en la camioneta de Richard, cruzando las fronteras estatales hacia Nueva Jersey. A pesar de las sospechas de los investigadores, estos tuvieron dificultades para localizar a Marchner, quien aparentemente había desaparecido sin dejar rastro. En 1983, los investigadores se enteraron, a través de declaraciones de testigos, de que Schmidt había contratado a un alemán para ejecutar el crimen. Esta vaga descripción coincidía con Marchner, pero las autoridades no lograban encontrarlo. Marchner había logrado desaparecer, evadiendo la justicia durante años. El caso permaneció sin resolver durante décadas, enfriándose con el paso de los años. Sin embargo, a principios del 2023, investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bucks y la Policía Estatal de Pensilvania reabrieron el caso. Un examen más detallado del historial criminal de Marchner por fin proporcionó el avance que habían estado buscando. Descubrieron que Marchner había sido arrestado en 1982 por cargos de conspiración relacionados con sustancias ilegales en Nueva York, bajo el nombre de Charles McLaren. Sus huellas dactilares del arresto de 1982 fueron cruzadas con los registros de su arresto en 1977 en Martinica, confirmando que Charles McLaren era, de hecho, Marchner. Para cuando los investigadores lograron conectar los puntos, Marchner había fallecido en 2006, después de haber vivido bajo una nueva identidad durante más de 2 décadas. Marchner había construido una nueva vida en Nueva Jersey, dirigiendo un servicio de limusinas en la ciudad de Nueva York, casándose y formando una familia, todo mientras se ocultaba a plena vista. En cuanto a Schmidt, permaneció como una figura poderosa en el mundo de las sustancias ilegales del condado de Bucks hasta su fallecimiento en 2022. Su implicación en el caso de Richard fue reconstruida por los detectives, quienes concluyeron que Schmidt había ideado el asesinato desde la prisión, impulsado por la avaricia y la paranoia.
Con Marchner y Schmidt fallecidos y sus roles en la muerte de Richard confirmados, la oficina del fiscal de distrito del condado de Bucks declaró oficialmente el caso como resuelto. La familia de Richard fue informada, brindándoles un atisbo de cierre a un misterio que había perdurado por más de 4 décadas. Donna Sue Hyatt. En el verano de 1987, la comunidad de Carlsbad, Nuevo México, fue sacudida por el brutal asesinato de Donna Sue Hyatt, una querida hija, hermana, madre y abuela, que fue encontrada sin vida en su sala de estar. Había sido víctima de un asalto atroz. A pesar de algunas pistas iniciales y una lista creciente de sospechosos, la investigación rápidamente se estancó. Durante décadas, el espíritu vibrante de Donna parecía opacado por la sombría realidad de su caso sin resolver, hasta que la investigación se reavivó utilizando técnicas forenses de vanguardia. Conocida por su disposición alegre y sus fuertes lazos con su familia y amigos, Donna Sue Hyatt enfrentó varios desafíos personales, pero confiaba en sus seres queridos y en su fe para mantenerse positiva. El 18 de julio de 1987, Donna fue vista por última vez saliendo de una tienda cercana con un hombre alto y de raza caucásica alrededor de las 9:15 de la noche. Más tarde, esa misma noche, fue brutalmente atacada y asesinada en su sala de estar. La escena del crimen reveló que Donna había sido agredida sexualmente, apuñalada y estrangulada. Tras el crimen atroz, el Departamento de Policía de Carlsbad lanzó una investigación exhaustiva. Los oficiales entrevistaron a testigos, recolectaron evidencias y exploraron diversas pistas. Pero a pesar de sus esfuerzos y de una lista creciente de posibles sospechosos, no se pudo vincular definitivamente a nadie con el crimen. Con el paso del tiempo, el caso se enfrió. Las pruebas de ADN en 2010 revivieron el interés en la investigación, pero no lograron avances sustanciales. En 2023, 36 años después del asesinato de Donna, los detectives Joey Landgraf y Tim Nice reabrieron el caso utilizando nuevas técnicas forenses. Enviaron las evidencias de la escena del crimen a Outram, donde se utilizó la secuenciación genómica de grado forense para construir un perfil de ADN completo de un sospechoso masculino desconocido. Este perfil fue analizado por el equipo de genealogía genética forense del FBI, lo que condujo a la identificación de Michael Ruff Wigley como una persona de interés. Los detectives descubrieron que Wigley tenía un historial preocupante, que incluía 2 incidentes separados de asalto en el centro de Texas a principios de los años 80. Fue acusado y condenado en uno de esos casos, cumpliendo tiempo en prisión. Después de su liberación, la vida de Wigley se vio truncada en un accidente de tráfico en 1989. A pesar de su fallecimiento, los detectives siguieron investigando su conexión con el caso y obtuvieron una orden de exhumación para recolectar su ADN para pruebas. El ADN de Wigley coincidió positivamente con las evidencias recolectadas en la escena del crimen de Donna, confirmándolo como el principal sospechoso en su caso. Las entrevistas con testigos y miembros de la familia corroboraron la presencia de Wigley en Carlsbad alrededor de la fecha del crimen. Tras la identificación de Wigley como el perpetrador, el alcalde de Carlsbad, Dale Janway, y la comunidad expresaron su gratitud a los detectives por su incansable trabajo para resolver el caso. Aunque Wigley nunca pudo ser acusado ni declarado culpable en un tribunal, la resolución supuso un sentido de cierre a la familia de Donna. David Malcolm. En una fría mañana de febrero de 1987, el cuerpo sin vida de un joven fue descubierto dentro del refugio de la Cruz Roja en la calle West Court, en Ithaca, Nueva York. David Malcolm, un compasivo joven de 26 años dedicado a ayudar a otros, se había convertido en una trágica víctima de la violencia. Cuando la policía comenzó su investigación, se encontraron desentrañando una oscura red que permanecería sin resolver durante décadas. Inicialmente, la investigación llevó a los detectives por el camino equivocado, pero a medida que la tecnología forense avanzaba y surgían nuevas pruebas, la verdad comenzó a salir a la luz.
David Malcolm, de 26 años, trabajaba en el refugio de la Cruz Roja en la calle West Court, donde dedicaba sus días a ayudar a los necesitados, ofreciendo refugio, apoyo y esperanza a personas que enfrentaban las dificultades de la vida. Pero el 12 de febrero de 1987, el horror golpeó a la comunidad de Ítaca cuando las autoridades descubrieron el cuerpo de David dentro del refugio. La escena era desgarradora. Su vida había sido arrebatada violentamente en un lugar destinado a proporcionar seguridad y refugio. Tras el asesinato de David, el Departamento de Policía de Ítaca lanzó una exhaustiva investigación. Inicialmente, los detectives centraron su atención en un conocido de David, pero cuando las pistas comenzaron a agotarse, el caso se enfrió. A lo largo de los años, se realizaron algunas indagaciones esporádicas, pero la investigación se estancó en gran medida hasta que, en 2015, se hizo un nuevo esfuerzo. Las agencias policiales, incluida la Unidad de Crímenes Mayores de la Tropa C, de la Policía Estatal de Nueva York y la Unidad de Identificación Forense, unieron fuerzas para reexaminar las pruebas con técnicas forenses modernas. A pesar de los desafíos que representaba el paso del tiempo, el compromiso por encontrar respuestas se mantuvo firme, y los investigadores estaban decididos a hallar la verdad. Años de trabajo incansable culminaron en un avance significativo en 2023, cuando, con el uso de tecnología de ADN, los investigadores vincularon el crimen al exnovio de una adolescente que había buscado refugio en el albergue poco antes de la muerte de David. Se hizo evidente que la tragedia se originó por la negativa de David a revelar el paradero de la joven a su abusador, una decisión que le costó la vida. El nombre del asesino no ha sido revelado, pero se sabe que falleció en 2019. La identificación del responsable de la muerte de David Malcolm brindó un cierre necesario a su familia y amigos, y destacó su heroísmo al mostrar cómo valientemente sacrificó su vida para proteger a una joven del abuso. El legado de David como una persona bondadosa y desinteresada siempre será recordado, recordándole a la comunidad la luz que llevó a sus vidas y la profunda pérdida que sienten todos los que lo amaban. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,